Evangelio de hoy, jueves 6 de febrero de 2025. Hoy día vamos a revisar el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 7 al 13. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen día, querida comunidad de Católico al Día. Hoy vamos a revisar puntos importantes en la reflexión que nos trae el Santo Evangelio. Va pasando ya el tiempo, ya los años, y nos damos cuenta que muchos consejos que papá o mamá nos han dado en su debido momento eran ciertos. La juventud, nuestra edad rebelde, donde queremos nosotros ser autosuficientes, a veces nos hace cometer ciertos errores, ciertas imprudencias. Y ahora que hemos madurado, entendemos muchos de los consejos que nos daban papá y mamá. Esas recomendaciones, esas experiencias que ellos que han vivido, que han pasado. Cuántos dolores de cabeza, cuántos problemas nos habríamos ahorrado si hubiéramos escuchado a nuestros padres en su momento. Y precisamente el Evangelio de hoy nos habla de aquel que da los consejos eternos, las recomendaciones eternas de nuestro Señor, que en la figura de los 12 discípulos hoy también nos habla a nosotros para enviarnos. ¿Y a qué? A proclamar la buena nueva, para hablar de Jesús. Pero antes de ello tenemos que tener recomendaciones, pues esta vida terrenal con sus seducciones, con sus trampas, nos intentará hacer caer. Vamos con el primer punto: vayan y proclamen. El Evangelio de hoy nos habla que el Maestro está conversando con los 12 discípulos. Muchas veces creemos que las palabras que el Maestro dice solamente las manifiesta a los 12 discípulos, pero hoy en día no es así, porque inicialmente fueron 12 discípulos. Y miren la iglesia inmensa que somos en todo el mundo. Esta iglesia que día a día necesita de la voz de Jesús. Y hoy nosotros escuchamos en la figura de los discípulos lo que el Maestro quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. El Evangelio dirá dos palabras importantes que tenemos que entender: vayan y proclamen. La primera palabra, que es vayan, nos hace una invitación a ir. Es un envío que hace el Señor, un caminar, un día a día en movimiento. Y luego de escuchar estas palabras de Jesús, podríamos hacernos una pregunta muy natural: ¿ir a dónde? ¿Y por qué? Porque ya somos discípulos del Señor. Entonces, esta buena noticia que Él nos da día a día no se puede quedar encerrada en 4 paredes o en un encuentro muy íntimo, egoísta. Tiene que ir y comunicarse. Es por eso que hoy nos habla a nosotros a través de los 12 discípulos y nos dice: vayan. Ustedes están todos los días conmigo meditando el Evangelio, están en mis sacramentos, pero también tienen que ir. Y obviamente, para dar este paso, para empezar este caminar, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que contar con recursos, con herramientas, pues no podemos ir a la deriva. Y esta parte nos invita a una formación constante, a un entendimiento de lo que el Señor quiere revelarnos cada día, a un acercamiento íntimo con Jesús.
¿Dónde? En la oración, en sus sacramentos, en su palabra. Luego de tener este encuentro constante, luego de empezar este camino, tiene que notarse nuestro trabajo, pues no solamente es caminar. Muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros amigos se forman, están cerca del Señor, tienen una intimidad con Él, oran con Él, pero les falta esa parte de hacer. ¿Y qué es hacer? No necesariamente es hacer grandes cosas. Lo principal que debemos rescatar hoy es dar testimonio en nuestra vida, refleja nuestro actuar, refleja nuestro hablar, refleja ser ejemplo e imagen constante del Señor. Palabras y acciones concretas, pues si no caeríamos como los fariseos, que decimos una cosa y hacemos otra cosa. Este hacer es una invitación no solo para los sacerdotes, como padres de familia, como hijos, como esposos, como compañeros de trabajo. El Señor en esta primera parte nos dice: vayan y proclamen, caminen, cánsense, prepárense, tomen los recursos, vengan a mí, y así no van a desafinar. Vamos con el segundo punto: características de los discípulos. El Señor en el Evangelio de hoy nos dirá 3 características que debemos tener en cuenta: curar, resucitar y sacar lo malo. En este caso, decía el texto, expulsar a los demonios. En estas 3 características, estamos siendo las manos de Jesús hoy día, en este presente. Él nos está dejando claro que un discípulo suyo no tiene quietud. Por lo tanto, va a ir a curar. ¿Y esto qué nos refleja curar? Indirectamente nos va a hablar ¿de qué? De heridas, de ser médicos. Pues obviamente un sano no necesita ser curado. Nos habla de personas que están heridas, para empezar nosotros mismos, que estamos invitados a sanarnos. Ojo, muchos no se reconocen enfermos. Esa es la primera parte. Estamos invitados a ser sanados y luego también a sanar al hermano. Esto quiere decir a crecer en fraternidad y amistad verdadera en Jesús, acompañar a nuestro prójimo. Y por lo tanto, al hacerlo, estamos imitando a nuestro Señor. En la parte de resucitar, el Señor indirectamente hablará de la muerte y de la vida, porque si nos invita a resucitar, salta la pregunta obvia de ¿qué vamos a resucitar? Obviamente a alguien muerto. Y es ahí donde entendemos que es nuestro deber como discípulos del Señor mostrar una nueva vida, mostrar esta nueva vida que es la eternidad, que Jesús al venir nos dejó. Entonces estamos llamados a invitar al prójimo a ver esta nueva vida eterna y a la cual podemos llegar solamente a través del Señor, con su cuerpo y su sangre que es el alimento, el pan del cielo. Ahora sacar lo malo, que lo veíamos como expulsar demonios. Esta institución solamente lo tienen nuestros sacerdotes, los hijos predilectos. Pero nosotros, ¿cómo podemos hacer eso? Y ahí viene la oración, característica infaltable del discípulo, la oración, para poder interceder por los demás, porque quizás están pasando por problemas muy difíciles. También para que el Señor, por su gracia, los lleve al sacramento de la reconciliación. ¿Cómo sacamos lo malo de nosotros? Con la confesión. Vamos y le contamos a Jesús, a través de su Hijo predilecto, que es el sacerdote, todas nuestras faltas, haciendo un examen de conciencia pleno. Este sacar lo malo nos invita a seguir los sacramentos instituidos por el Señor, para así cada día más santificarnos. Qué bellas características nos invita hoy el Señor. Y vamos con el tercer punto: mochila justa. Muchos podemos tener formas de pensar, formas de vivir, ideas, perspectivas, sueños, metas y demás. Pero hay una verdad sobre todo eso: la mirada de Dios, lo que Él espera de nosotros. Por lo tanto, nuestra vida y sus actitudes deben ir acordes a la mirada de nuestro Señor. Y en este caso, como lo decía el Evangelio, vayan y proclamen, pero lleven lo justo. No se preocupen por lo demás. El Señor nos invita hoy a vivir con lo necesario y con lo justo. Eso necesario y justo, cada uno conoce su realidad y lo sabe.
¿Y por qué el Señor nos invita y nos recuerda esto? Porque nosotros como sus discípulos, como enviados por Él a proclamar su nombre, a proclamar su reino, vamos a estar constantemente en peligro. ¿Por quién? Por las tentaciones. Porque al momento de querer dar nuestro testimonio y cumplir así nuestra misión, el demonio que intentará que caigamos y no logremos cumplir lo encargado por el Maestro. Es por ello que esa mochila justa debe estar revisada constantemente, ya que el mundo, con el dinero, con las cosas materiales, con las riquezas que queremos acumular, con los logros, con las vanidades, intentará menguar nuestro envío y nuestra misión de proclamar su nombre, porque Él nos quiere lejos de ese camino que Jesús hoy nos recuerda que no debemos olvidar, para así dar un verdadero testimonio a quien amamos y seguimos. Entonces no debemos olvidar que día a día el Señor nos dice: vayan y proclamen, prepárense, tengan lo necesario y no olviden que son discípulos míos. Den testimonios con su vida, porque tienen dones, porque tienen talentos que deben poner en servicio del prójimo, de aquel que está enfermo y necesita ser curado y necesita conocer la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te saluda tu amigo Aldo Chávez y recuerda que estás en Católico al Día. Te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa el botón de la campanita y así te llegará el Santo Evangelio todos los días. También recuerda que compartir es evangelizar, pues puede que alguien lo necesite. Me encomiendo a tus oraciones y que tengas un buen día.